La primera evidencia es que nuestra condición humana está constituida sobre una desproporción. La desproporción la experimentamos anhelando algo que presentimos que nos pertenece o que necesitamos esencialmente, pero que no tenemos. Y cuando imaginamos eso que presentimos que nos pertenece esencialmente, pero que quizás hemos extraviado o nos falta, lo imaginamos incondicionado, lo imaginamos infinito, ilimitado, absoluto, absuelto, liberado de todo condicionamiento restrictivo, limitante, mortificante, porque en esta vida experimentamos el límite y muchas veces al límite lo experimentamos mortificantemente. Por eso la desproporción se da entre ese anhelo de lo absoluto y nuestra finitud histórica y biológica. Aristóteles dice en su Ética a Nicómaco que cada disciplina ajusta su método de investigación respecto del objeto propio al cual esa disciplina se va a dedicar a estudiar. Con lo cual, no es lo mismo emprender la investigación filosófica que la investigación matemática. Aunque muchas veces, muchísimas veces, la certeza apodíctica que se da en la matemática, esa certeza que surge como evidencia en las relaciones lógicas entre conceptos, y esa evidencia está fundada en una demostración que precisamente hace evidente esos vínculos lógicos, que son vínculos lógicos entre conceptos. El concepto de triángulo y la igualdad pitagórica referida a un tipo de triángulo particular, al triángulo con un ángulo recto, esa figura con un ángulo recto y triangular y esa igualdad de Pitágoras como relación entre los cuadrados de los lados de ese triángulo, ese vínculo es demostrable lógicamente, y una vez que es demostrable lógicamente, la igualdad de Pitágoras queda testificada como una verdad eterna, porque es probada en función de la necesidad lógica. Ahora, la existencia está más allá de nuestros presupuestos lógicos. No quiere decir que contradice a nuestros presupuestos lógicos, en absoluto, los necesita, pero está más allá de nuestras definiciones, de nuestras hipótesis. Por lo tanto, no podemos pretender que la filosofía busque sus evidencias, busque su certeza, busque su audacia, su valentía y su generosidad para enfrentar todo lo que propiamente la filosofía es capaz de decidir buscar, toda la travesía existencial a la cual la travesía está convocada esencialmente. Esa travesía existencial no se puede indagar del mismo modo que un matemático indaga por sus teoremas, elaborando demostraciones lógico-conceptuales que evidencian finalmente que la tesis estaba afirmada invisiblemente en las hipótesis. Por lo tanto, lo primero que experimentamos es la desproporción ontológica en nuestra constitución más íntima, confirmada en que siempre deseamos o anhelamos, que no es lo mismo que desear, anhelamos. El deseo recorta, objetiva, no tiene en cuenta la integralidad del ser deseado, sino que de ese ser el deseo recorta la parte que va a satisfacerlo. Y una vez que el deseo se satisface, desaparece
y ese ser queda prácticamente en la indiferencia del deseo, porque ese deseo se va a renovar con un deseo de otra cosa. El anhelo, que tiene que ver más con una intermediación intelectual que discierne sentidos, valores, que abarca al ser de manera integral, ese anhelo está vinculado con la voluntad, con ese querer que puede querer y no querer, y que no está atado a querer nada y es libre de querer o no querer todo lo que tenga que decidir querer o no querer. Por eso la libertad es una libertad verdadera, porque puede no querer el bien a sabiendas de que rechaza el bien y sin ampararse en ningún buen motivo ni en ninguna buena razón. Podemos libremente autodestruirnos. Pero la contracara de esa posibilidad es que podemos elegir la verdad y podemos elegir la audacia que está implicada en la travesía hacia una verdad que ya no está amparada, lógico-formalmente, en los límites del mundo matemático y conceptual, sino esa audacia que la filosofía necesita para internarse en la exuberancia de la existencia, que presenta todo tipo de posibilidades, las posibilidades más maravillosas de un encuentro real, genuino, revelador y transformador, y también la posibilidad de un desencuentro consigo mismo y con los demás, con el mundo, con el bien, con la verdad, que puede terminar en una autodestrucción, incluso decidida abiertamente, como el final que uno quiere firmar para su propia vida. Solamente en un mundo en donde puedan pasar todas las posibilidades que se remontan en este arco infinito que va del mal absoluto al amor perfecto, en ese mundo la libertad puede decir que es libre si puede ser libre de cualquiera de las posibilidades, por más condicionada que esté, y puede estar cierta de que la decisión final la tiene por protagonista, nunca secundario. Entonces, no tiene sentido ponerle límites a la audacia que la filosofía necesita para internarse en la travesía hacia la verdad de la existencia, que nos remonta a lo absoluto y que en definitiva nos remonta a Dios. No tiene sentido limitar esa audacia convirtiéndonos de pronto en matemáticos que necesitan pruebas sobre la vida, sobre Dios, sobre la existencia, sobre el bien, sobre el mal, sobre la libertad, que son en realidad las pruebas ajustables a un mundo lógico formal, pero no a un mundo existencial donde están abiertas todas las posibilidades, en donde no alcanza pensar ni entender, aunque es imprescindible pensar y entender, porque además hay que elegir y hay que actuar. Y hay algo de lo cual estamos seguros. Cada vez que agradecemos el don que recibimos, de nuestra identidad fundamental, esencial e inmodificable, lo cual no quiere decir que sea una identidad estática, pero es una identidad esencial, fundamental, idéntica a sí misma siempre, como diría Kant, en el devenir de todas sus experiencias, en el devenir de todas sus representaciones. Es una identidad que puede profundizarse o puede destruirse según condiciones externas, pero siempre en la complicidad con nuestras decisiones. Entonces, si agradecemos ese don fundamental que nos capacita para entender, para buscar la verdad, para ser autoconscientes de que somos siempre nosotros a lo largo de todas nuestras experiencias, en el devenir de todas nuestras vicisitudes, de todos nuestros inviernos, de todos nuestros desencantos, de todos nuestros baldíos estados del alma, en esas noches oscuras, donde es imposible confiar ínfimamente en que habrá algo redentor. Así como nosotros estamos conscientes de eso, también estamos conscientes de que hemos sido partícipes de encuentros gloriosos. Con lo cual,
La certeza apodíctica, como la nombraría Kant, propia de las ciencias lógico-formales, no es la ciencia y por lo tanto tampoco será el método consecuente correlativo a esa evidencia certera propia de la matemática, el método que la filosofía tiene que asumir para sentirse filosofía y para sentir que abraza su vocación verdadera. Porque la filosofía se interna en la existencia asumiendo el drama de la libertad. Y por lo tanto, ya que hemos estado en esas noches baldías, en donde la esperanza suena a uno de los peores ejemplos contradictorios que puede exhibir un geómetra o un lógico, pero también, si es cierto que también hemos vivenciado momentos gloriosos donde el amor es ese exceso, porque hemos experimentado los dos excesos, el exceso de la nada que nos invade y nos tumba, y el exceso de la belleza que nos arroba el alma, pero nos expande y nos da una conciencia de nosotros mismos y de la profundidad inabarcable de la vida que nos pone de pie y nos hace no solamente agradecidos, sino también responsables. Por lo tanto, la actitud de la filosofía se dirige necesariamente a Dios. Y esa búsqueda de Dios no puede estar entonces confinada en los pretextos de una certeza lógico-formal clara y distinta como estimaba Descartes, porque no se trata de aventurarnos en un camino puramente lógico, sino que nos aventuramos en el laberinto de nuestra propia desproporción, que sabiendo que es mortal, nos deja de anhelar lo inmortal. Y si en la fundamentación de la metafísica de las costumbres Kant dice que la naturaleza no otorga una facultad que no se ajuste óptimamente al fin para el cual esa facultad está capacitada, entonces si tenemos la conciencia de este anhelo, es porque este anhelo no es en vano. Y en todo caso, en vez de buscar pretextos lógico-formales y volvernos neopositivistas lógicos de golpe, para poner barreras en la búsqueda de Dios, tenemos que aceptar que en realidad ya estamos dentro del desafío, que Dios nos ha liberado de Él y que esto abre un abismo para Él frente a nosotros, abre una imposibilidad para Él ante nosotros, que solamente se puede zanjar con una decisión de nosotros. Porque nos ha creado, por lo tanto nos ha amado, nos ha dado una identidad, nos ha participado de la verdad y por lo tanto nos ha liberado de Él. Con lo cual, siendo libres de Él, el único modo en que nos podemos encontrar es coincidiendo, queriéndolo, buscándolo. Este es el desafío humano y esto es lo que nos define existencialmente, dramáticamente. Por lo tanto, es estéril, es cobarde pretender que la filosofía arribe a Dios o arribe a disquisiciones y audacias existenciales solo con la condición de contar con un método tan certero como el método lógico formal que emplea un matemático para demostrar sus teoremas. Es cobarde, es estéril. No hace justicia a la filosofía. No hace justicia a esa frase de Aristóteles en su Ética Nicómaco, según la cual establece Aristóteles que los métodos se tienen que ajustar a los objetos. El objeto de la filosofía fundamentalmente es el ser, que se inscribe en un misterio amoroso. Y por lo tanto, nuestra mayor responsabilidad es tener conciencia de que el bien que queremos hacer, de que el bien que queremos conocer para después alojar dentro de nosotros y darle nuestro rostro, darle nuestra vida, darle nuestra historia, eso implica que ese bien
ya deja de vivir en el topos uranos de Platón, en el mundo eidético de Platón, sino que ese bien tiene una nueva existencia que nosotros le regalamos. Existe en nosotros y es testimoniado por nosotros. Y ese bien ya no solamente es un bien ideal, sino que es un bien elegido. Y ese bien que nosotros elegimos hacer y con el cual elegimos comprometernos, es un bien que tiene una existencia nueva y superior, porque es elegida. Porque es elegida por nosotros para darle nuestro rostro, nuestros oscuros senderos, nuestras oscuras quebradas, nuestras ciénagas y también todos nuestros talentos y nuestra generosidad y nuestra valentía. Ese bien alcanza una existencia nueva, existe en nosotros. ¿Y acaso la vida se embellezca mucho más por lo que nosotros somos capaces de dar en este sentido? Y por lo que la filosofía pueda esclarecer audazmente desde este sentido, que por las certezas que vamos sabiendo conseguir, que mientras sean certezas muy sólidas se parecen a las certezas lógico-conceptuales de la matemática, pero que no van a tener nunca lugar y espacio para el drama de la libertad. Las certezas que más necesitamos no son las certezas puramente abstractas, lógico-formales. Y más aún en nuestra experiencia humana de vida, cuando vamos teniendo certezas en nuestros vínculos que más valoramos, que más queremos, que más necesitamos. El camino, en vez de agotarse, como si uno dijera, bueno, ya estoy despejando todas las incógnitas, ya me estoy quedando tranquilo, ya no me falta nada por saber. Al contrario, el camino no se acaba porque la libertad nunca se acaba en su poder de seguir eligiendo esa persona, de seguir eligiendo ese vínculo, de seguir eligiendo esa vocación, esa profesión, ese servicio. La libertad está llamada a la eternidad, pero no es una eternidad sellada por el principio lógico de no contradicción y por el principio lógico de identidad. Es una eternidad sellada porque nosotros nos determinamos eternamente a elegirla, cada vez de manera nueva, de manera fiel y de manera leal. Esa es la eternidad, la que se consigue en una permanente libertad que permanentemente renueva su confirmación a favor del bien. ¿Acaso esa sea la relación más genuina, más humana y más desafiante que tenemos que entender para con la vida? En lugar de, comprensiblemente, por supuesto, exigirle a la vida cosas que creemos que nos faltan. En realidad, la co-creación con Dios, el papel glorioso y fundamental que Dios nos regala para co-crear el mundo, es justamente un papel que no cabe en una concepción determinista. Precisamente hay una alianza entre el Creador y el hombre porque no existe el determinismo, no existe un plan que preestableció todo. Dios quiere ser con nosotros mucho más que preferir ser sin nosotros. Y si quiere ser con nosotros, Él se destina en nosotros y nosotros nos destinamos en Él, y esa destinación es eterna, no porque se va a sellar de una vez para siempre, sino porque se va a sellar cada vez siempre más y eternamente. Y ese sea acaso el gran motivo de la filosofía. La filosofía que en el fondo, tiene gemidos inefables que la hermanan y que la hacen hija y también madre y padre de la religión y de la teología. La filosofía verdaderamente entendida es así, porque su corazón, que necesita de lo lógico formal, es existencial. Hasta pronto.